Sean todos bienvenidos una vez más al canal. En este programa quiero referirme a la situación de Siria. Sabemos que una vez más está escalando la violencia. Este conflicto tiene ya bastantes años y quiero mencionarlo porque también ha retomado con fuerza una profecía bíblica que se refiere a la destrucción de Siria, ¿no? En el contexto del fin de los tiempos. Vamos a repasar todo esto porque recuerdo que desde el 2017 se viene hablando de esto cuando hubo, bueno, estos enfrentamientos bastante fuertes que terminaron destruyendo varias ciudades de ese país y recuerdo las imágenes devastadoras y ahí donde comenzó a surgir con fuerza la teoría bíblica que anuncia la destrucción total de ese país. Las noticias actuales como esta nos reportan ataques bastante fuertes, en este caso 11 personas fallecidas luego de la ofensiva siria y rusa en contra del bastión opositor en ese país. Seguramente cuando publique este video surgirán noticias más recientes que las voy a mostrar por acá para actualizar la situación. Este es uno de los videos, ¿no?, de noticias que ha circulado. Imágenes bastante fuertes de devastación total. Imágenes desafortunadamente muy comunes en lo que es Medio Oriente. Recordemos el conflicto de la Franja, lo que está ocurriendo también en el Líbano. Es una zona del planeta que históricamente pues, ha estado rodeada de estos enfrentamientos. Recordemos que hay un legado ancestral bastante desafortunado, un legado que tiene que ver con religión también, como las creencias derivadas, ¿no?, de los dioses que eligieron y que influyeron en las culturas de todo Oriente Medio, pues una de las cosas que fomentaron fue la venganza, los conflictos, el enfrentamiento, la división en contra de otros dioses, de otros pueblos. Esto es algo que en textos como el Corán, la Torá, en la misma Biblia del cristianismo, pues es notoria la influencia de seres superiores, entre comillas, que movían, motivaban, incentivaban a los pueblos a enfrentarse. Y bueno, la humanidad completa heredó este comportamiento desafortunado que parte principalmente de esa zona de Medio Oriente. Por allá se establecieron los imperios, por allá estuvo la fuerte influencia de culturas como la sumeria, la egipcia, la hebrea, y bueno, dentro de esas culturas estaba la presencia de la venganza y el enfrentamiento para proteger su soberanía, sus fronteras, sus credos, y esto es lo que ha dado como resultado. Estas imágenes totalmente devastadoras, muchas pérdidas humanas, ciudades destruidas. Esta es la locura y la estupidez que desafortunadamente hemos heredado. Siria, un conflicto sin fin cuyo origen se remonta a unos 13 años atrás. El conflicto civil estalló en 2011, hace ya más de 13 años, en medio de una ola de protestas y levantamientos en casi todo Medio Oriente que llegó a conocerse como Primavera Árabe y tuvo amplios efectos políticos y sociales en la región. Muchas cosas pasaron desde entonces, pero Siria parece haber quedado estancada en una violencia que, si bien ha menguado parcialmente en los últimos años, sigue siendo la norma en un país dividido en al menos 4 grandes facciones. Ahora el estancamiento parece haberse roto una vez más con el estallido de violencia en estos últimos días, en una muestra más de los ciclos de este conflicto, con una reciente ofensiva de fuerzas rebeldes que lo llevó este sábado a volver a tomar el control de gran parte de la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, que el gobierno controlaba desde el 2016. El gobierno de Siria reconoció que los rebeldes, que incluyen a yihadistas entre sus facciones, esta es la parte más extremista del mundo islámico, ¿no?, basados donde están las enseñanzas que su Dios le transmitió a Mahoma, y dentro de esas enseñanzas está el imponer su credo en el mundo, y que todo aquel que no comulgue con este credo pues se convierte en un objetivo militar, y eso es lo que interpretan los yihadistas extremos, de que tienen que hacer el conflicto contra todo aquel que no pertenezca al mundo islámico, que no profese la tradición islámica. De hecho, ellos creen que una de las misiones que va a tener Al-Mahdi, el Mesías que ellos esperan, es precisamente imponer en el mundo el Islam como
la religión verdadera y como la única religión en el mundo. Es algo parecido a lo que quieren hacer los hebreos cuando venga su Mesías, y es imponer una nueva religión global. Básicamente es lo mismo. Y ambas razas lo hacen con violencia, solo que una es más astuta, actúa más de forma traicionera, no detrás de las sombras, me refiero a los hebreos, y los musulmanes son un poco más frontales. Esto sí, no les tiembla el pulso para atacar directamente, mostrándose. En ese sentido se muestran mucho más hostiles. Pero ambos pueblos se guían por esas tradiciones de falsos dioses extraterrenos. Recordemos siempre eso. Estos entes que eligieron e influyeron en el pasado en estas culturas, sobre todo de Medio Oriente, fueron seres extraterrenos, razas caídas al planeta Tierra, cuyo objetivo era controlar y dominar. Y para poder controlar y dominar han utilizado desde aquel entonces razas humanas genéticamente modificadas para que estas razas cumplan los objetivos de estos seres biológicos extraterrenos de carácter negativo. Impusieron la religión, y dentro de este fanatismo pues están leyes, profecías, mandatos que los ha llevado históricamente a estos pueblos a enfrentarse, todo por complacer supuestos mandatos divinos. Entonces, este conflicto viene desde el 15 de marzo del 2011, cuando una masiva manifestación sacudió a Damasco, capital de Siria, en el marco de la primavera árabe. Una ola de protestas iniciada en Túnez y Egipto que pareció prometer grandes cambios en la región controlada por gobiernos autoritarios. Las manifestaciones en Damasco, que pedían reformas de todo tipo, a su vez respondían a una violenta represión del gobierno realizada días antes contra manifestantes en la ciudad de Daraa, que dejó docenas de fallecidos. A partir del 2011 ha habido momentos entre el 2012 y 2013 que se sucedieron las primeras rondas de diálogo celebradas en Ginebra, Suiza, y organizadas por las Naciones Unidas entre opositores y gobierno, que no lograron poner fin al conflicto. En todos estos años ha habido momentos donde las hostilidades se prenden, ¿no? Se incendian nuevamente los ánimos, y bueno, hay ataques por todos lados, y hay momentos donde se pacifica un poco más. Por ejemplo, en 2014 el conflicto cobró otra dimensión cuando el grupo del Estado Islámico en Irak y el ISIS lanzó su campaña de conquista sobre Irak y Siria, convirtiéndose en una nueva facción. La presencia de ISIS, que hizo de Raqqa su capital, atrajo la atención del mundo. Rusia intervino en apoyo del gobierno de Assad, mientras que Estados Unidos y sus aliados comenzaron a operar también contra objetivos del grupo, apoyando en el proceso a fuerzas kurdas. Durante el largo conflicto, Rusia y Estados Unidos se han acusado mutuamente de atacar a civiles durante sus operaciones contra ISIS, realizadas mayormente a través de las fuerzas aéreas y tropas especiales. A partir de 2016, gracias a la asistencia de Rusia, el gobierno sirio comenzó a recapturar territorios en manos de rebeldes y opositores, incluyendo la ciudad de Alepo. Así se llega al año 2017, los kurdos, apoyados por Estados Unidos, retomaron el control de Raqqa de manos de ISIS, y poco después el grupo llegaría a perder casi la totalidad de su territorio. En 2018 se ejecutó la operación Rama de Olivo, y en 2019 Manantial de la Paz. Desde entonces la cosa ha estado un poco más tranquila, ¿no? Básicamente desde el año 2019. Luego en 2020 Trump lanzó una nueva ronda de sanciones contra Assad y su gobierno. Ese mismo año Rusia y Turquía acordaron un alto al fuego en Idlib, la última región bajo el control rebelde. Y en estos años, desde el 2020, como lo decía, bajaron un poco las tensiones. Ha habido una tensa paz hasta estos últimos días, que volvió a estallar el conflicto pues de una forma fuerte, porque en estos años ha habido escaramuzas de violencia. Han habido algunos enfrentamientos, pero no como los de los años anteriores. La cosa se había mantenido más o menos bajo control, pero volvió a estallar, y ahí es donde vuelve a tomar fuerza el tema de la profecía. La ofensiva rebelde en Siria se frena mientras Turquía insta a Assad a negociar. Esto es uno de los efectos luego de la escalada de la violencia. Quieren entrar a negociaciones para poder controlar la situación, pero bueno, vamos a ver qué sigue ocurriendo con estas ofensivas en los próximos días, a ver si la violencia escala o se logra retener un poco más con las posibles negociaciones. Este es un conflicto, en este caso interno, de Siria, pero que obviamente tiene efectos colaterales en los países que apoyan el gobierno y los que apoyan incluso la facción rebelde. Sabemos que ahí están los dos bandos marcados, y que esta división obviamente desestabiliza el país de Siria, y al final los afectados son
la población civil. Esta es una escalada de violencia que se suma a lo de la Franja, a lo del Líbano, a lo de Europa del Este, a ciertos conflictos que hay por allá en Asia, como el de Cachemira, las tensiones en Taiwán, y ahora se suma nuevamente lo de Siria, que venía ya desde hace algunos años. En el 2016-2017, que fue cuando el conflicto llegó a un nivel bastante fuerte, es donde tomó fuerza la profecía bíblica sobre este enfrentamiento y se decía que esta era una de las señales del fin del mundo. He aquí Damasco dejará de ser ciudad y vendrá a ser un montón de ruinas. Esto es lo que dice el capítulo 17 del versículo 1 en Isaías. Y bueno, la teoría decía que esta sería una de las señales del fin de los tiempos, incluso apoyada desde movimientos evangélicos como el pastor Gary Cristófaro de Melbourne, en Australia, que dijo en su momento: la situación en Siria, en lo que se refiere a la escritura, podría ser algo que estemos presenciando, pero debemos ser cautelosos. La relación entre el conflicto en Siria y las profecías de la Biblia no es nueva. Investigadores y estudiosos se han pronunciado al respecto durante varios años, como el doctor Floyd Elmore, profesor de teología del Seminario Evangélico del Sur de Matthews, en California del Norte, señaló que, dado que el Señor dijo que nadie sabe el día ni la hora en que vendrá, realmente no creo que nadie pueda decir con absoluta certeza que estos eventos específicos van a conducir a la catástrofe del fin de los tiempos, refiriéndose obviamente al conflicto de Siria. Esta fue la teoría en esos años, y se volvió a encender el conflicto, y además de la teoría bíblica, ahora se le suma una supuesta profecía de Baba Vanga. La situación es demasiado crítica en Siria. Grupos y yihadistas han invadido el país, han tomado varias ciudades como Alepo y la zona norte, y el país podría estar a punto de colapsar. Curiosamente, existe una profecía que se refiere a la caída de Siria. El 29 de noviembre del 2024, grupos yihadistas apoyados por Turquía aparentemente capturaron Alepo, que esto fue lo último que sucedió. La noticia surgió inicialmente en las redes sociales y canales alternativos, y posteriormente fue confirmada más tarde por medios y rápidamente se extendió por todos lados. Las milicias islamistas surgidas de Idlib se han adentrado en el corazón de Alepo. Este avance ha provocado numerosos ataques contra los almacenes de armas y municiones del gobierno, coincidiendo con la retirada del ejército sirio en la ciudad sin entrar en combate. Este fue uno de los tweets publicados en X, confirmando la noticia, como terroristas afiliados a Turquía en Siria habían iniciado esta ofensiva desde exhibir la bandera turca, el símbolo de los lobos grises, hasta los costosos coches de los líderes con matrícula turca alrededor de Alepo en Siria. Aquí están algunas de las imágenes que comenzaron a circular. Las fuerzas sirias, al igual que el ejército de Vietnam del Sur en 1975, se disolvieron antes de entrar en combate. La ciudad, que soportó un asedio islamista de 2013 a 2016, cayó en apenas 24 horas. O sea que fue bastante fuerte. Este conflicto, como ya lo decíamos, viene desde el 2011. Ante esta situación, merece la pena recordar un aspecto notable, concretamente la profecía de Baba Vanga sobre Siria. Y esto es lo que dice: pronto llegará al mundo la enseñanza más antigua. La gente me pregunta, ¿llegará pronto este momento? Siria aún no ha caído. Siria se derrumbará a los pies del vencedor, pero el vencedor no será el mismo. Este es el texto de Baba Vanga diciendo que llegará al mundo una enseñanza antigua. Y le preguntan el momento. ¿En qué momento llegará a la humanidad esa enseñanza ancestral? Y la respuesta es: Siria aún no ha caído. Se entiende que el momento, no según lo que dice esta profecía, no de llegar a ser todo esto cierto, se entiende que la señal que mostraría el momento en que ese conocimiento llegará a la humanidad, la señal es la caída de Siria. Es lo que se entiende. Siria se derrumbará a los pies del vencedor, pero el vencedor no será el mismo. Entonces, ahí más o menos se entiende lo que quiere decir: en el momento que se dé la caída de Siria, llegará esa enseñanza. Hoy mucha gente se muestra escéptica sobre Baba Vanga. Su nombre, antaño prominente, se ha asociado en las últimas 2 décadas a la burla debido a perturbaciones hiperbólicas, incluidos los horóscopos anuales. A pesar de ello, algunos siguen creyendo en tales titulares. Eso es cierto, esto se ha vuelto casi que un negocio. Cada año se toma Baba Vanga y Nostradamus para pronosticar lo que vendría hacia el año siguiente. De hecho, de eso se trató el en vivo que hice hace poco en el canal: predicciones o supuestas predicciones para el año 2025.
Fin del mundo ocurriría cuando caiga Siria. En cuanto a Siria, la situación se toma en serio, como se ha informado en los periódicos. A Baba Vanga se le preguntó por el fin del mundo, a lo que respondió que no ocurriría pronto, ya que Siria no había caído. Sugirió que el fin llegaría rápidamente tras la caída de Siria, seguida del resurgimiento de una antigua enseñanza. Parece que la predicción se está haciendo realidad. La cuestión actual es el inminente colapso de Siria, que se espera que se fragmente en muchas partes. Al mismo tiempo, y como consecuencia, se prevé que se materialicen las principales profecías del Apocalipsis, por lo que hay que seguir de cerca estos acontecimientos. Existen sospechas de que Baba Vanga pudo haber sido empleada a tiempo parcial por el KGB. Se cree que la gente le revelaba sus secretos durante las consultas y dicha información habría sido de interés para los chequistas, de ahí los importantes esfuerzos de relaciones públicas en torno a ella. Pero, ¿qué más predijo Baba Vanga supuestamente, no? Según informa el medio Telegraphy, Baba Vanga predijo el conflicto en Siria y el tercer conflicto mundial, emitiendo durante un año la predicción del Brexit y el fortalecimiento de ISIS. Muchos están ahora convencidos de que con la posible caída de Siria, después de esto, pues Baba Vanga habría predicho también un conflicto global. Sin embargo, urge la pregunta de hasta qué punto deben tomarse estas predicciones, considerando que muchas de estas advertencias se han cumplido. Bueno, eso depende de la señal profética, y si la señal profética, en este caso, que habría dicho Baba Vanga supuestamente, tendría convergencia con otras señales proféticas. Es decir, cuando nosotros podemos interpretar o entender que una profecía se ajusta al plan profético, porque el plan profético es uno solo. En eso es muy importante hacer énfasis. La profecía, el mensaje de la profecía es uno solo. Y ese mensaje ya fue entregado a la tierra. Entonces, el mensaje fue entregado desde hace miles de años a diversos contactos, diversos personajes que hemos llamado profetas. Y la línea del conocimiento profético muestra unos símbolos que cuando usted estudia todos esos contactos, todas las profecías o las profecías principales que fueron entregadas, todas convergen, todas tienen símbolos en común. Entonces, una profecía que no converja con la línea profética central, entonces si no tiene ese punto de convergencia, no es una profecía confiable. Podría ser uno de los tantos mensajes o profecías falsas que han circulado históricamente por ahí, buscando precisamente ridiculizar y tergiversar el verdadero mensaje profético. Entonces, las profecías que provienen de la misma fuente convergen en un tiempo específico. Todas hablan a su manera y depende de su cultura y con ciertos símbolos que van variando, pero en algún punto convergen sus símbolos. Eso es muy importante recordarlo. Si usted estudia las profecías de Enoc y lo compara con Apocalipsis, hay convergencia. Usted estudia la profecía de los 9 tiempos, la profecía del devenir, las profecías de Parravicini, las profecías de Jesús, las profecías del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, todas tienen puntos de convergencia. Si usted estudia profecías, por ejemplo, de pueblos ancestrales del territorio de América Latina, de Norteamérica, como los Hopi, los Sioux, los Inca, bueno, hay varios mensajes proféticos de estas culturas que convergen. Y también hay varios hombres contacto que han sido contactados en tiempos más recientes, que también estudiando esas profecías también hay convergencias. Entonces el mismo ejercicio hay que hacerlo con Baba Vanga. Usted estudia las profecías de esta mujer y las de Nostradamus, y si encuentra puntos de convergencia, entonces ese mensaje se ajusta a la línea profética original. Si por ningún lado hay convergencia, entonces no es una fuente verídica de profecía. Ahora, también hay que decir que alrededor de Baba Vanga y Nostradamus se han inventado supuestos mensajes y profecías que ellos han dicho o que escribieron en algún momento, y no es verdad. Se los adjudican a ellos y ellos nunca hicieron eso. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esa propaganda falsa que se hace, que también incluso se hace con Parravicini. Se le inventan por ahí psicografías que él no dibujó, que él no escribió, y bueno, ahí es donde se tergiversa el mensaje y la intención profética. Pero ahora, además de Baba Vanga, hay que recordar lo de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, las profecías sobre Siria. El Antiguo Testamento contiene numerosas profecías sobre Siria, muchas de ellas relacionadas con las invasiones asirias y la caída de Damasco, la capital de Siria. Algunos ejemplos son los siguientes. En Amos 1 del 3 al 5, esta profecía condena a Damasco por su crueldad y opresión hacia los israelitas
Dios promete que la ciudad será destruida y sus habitantes serán llevados cautivos. Isaías 17 del 1 al 3, que esta es la más famosa. Isaías profetiza la destrucción de Damasco como consecuencia de la invasión asiria. La ciudad será despoblada y sus habitantes serán dispersados. Y la última es Jeremías 49, del 23 al 27. Aquí se profetiza la caída de Damasco y el fin del poderío sirio. Dios promete que la ciudad será destruida y sus habitantes serán dispersados. Estas profecías se cumplieron con la conquista asiria de Damasco en el siglo 8 a.C., lo que marcó el fin del reino arameo. La ciudad fue destruida y sus habitantes fueron llevados cautivos, tal como lo había profetizado la Biblia. Esto se cumplió en aquel momento, por allá del siglo 8 a.C. Sí, hubo una destrucción, una invasión a Damasco y a Siria, y efectivamente lo que estaba dicho en estos mensajes así se cumplió. Pero ¿qué pasa? Como lo hemos dicho también acá, cuando hablamos de la profecía es dimensional y la profecía apunta hacia el futuro. Y en el futuro, estos acontecimientos, o muchos de ellos, se repiten. Y ahí es donde tiene cumplimiento ese tiempo-espacio que se menciona en las profecías del fin del tiempo, cuando hay convergencia. Es decir, la destrucción de Siria en un tiempo-espacio específico hacia el futuro, si esta señal se une con otras señales que están sucediendo en otras partes del planeta, entonces ahí nos muestra un panorama de cumplimiento profético, no solamente de una señal, sino de muchas señales. Y cuando hay esa convergencia, entonces ese tiempo-espacio podría estar representando lo que las profecías llaman el fin del tiempo. Entonces, por ejemplo, actualmente está sucediendo lo de Siria, se cumplieron los 70 años de Israel, los cambios en el proceso del clima del planeta, la actividad solar, estamos a las puertas de un tercer enfrentamiento global, las intenciones de reconstruir el tercer templo son evidentes, y bueno, así podría seguir con varios elementos que están sucediendo actualmente que nos muestran un panorama que, por ejemplo, en el siglo 8 a.C. no estaba. Pasó solamente lo de Siria, pero los demás componentes no estaban. Entonces, cuando sumamos todos los componentes, ya pues estamos ante un panorama profético mucho más fuerte. Esa es una de las claves para entender el cumplimiento de una señal profética en el tiempo que la profecía señala como el fin de los tiempos. Por eso, estas profecías que se mencionan acá, dimensionalmente sucedieron en aquella época, pero el cumplimiento real y absoluto es hacia futuro. Vamos a recordarlas. Aquí está la de Isaías 17, del 1 al 6, que es la más famosa, que habla de un mensaje de Dios contra Damasco. Dice lo siguiente: la ciudad de Damasco dejará de existir, quedará hecha un montón de ruinas, será abandonada para siempre. En sus ruinas comerán los animales sin que nadie los moleste. Todo el reino de Siria dejará de existir, al igual que la ciudad de Damasco. Además, las ciudades del norte, que son el orgullo de Israel, se quedarán sin murallas. Yo soy el Dios Todopoderoso y juro que así será. Y continúa el mensaje. Cuando Siria sea destruida, también el gran pueblo de Israel se quedará sin fuerzas y perderá todas sus riquezas. Israel será arrasada, quedará como un campo de trigo después de la cosecha. Los pocos que queden con vida serán como esas espigas que quedan tiradas en el campo y como las pocas aceitunas que quedan en la punta del árbol después de sacudirlo. Yo soy el Dios de Israel, este es Jehová, y juro que así será. Si bien el pueblo de Israel, en sus profecías y en sus planes, llegará a la cima del control total cuando traigan a su Mesías, hay que recordar que esa nación será arrasada una vez más y será arrasada por los árabes cuando se dé también la venida del Mahdi o del Mesías que desde el mundo islámico se está esperando. Ese enfrentamiento entre estos dos pueblos sucederá y ese será el fin de la nación o el Estado hebreo que se comenzó a construir en este tiempo actual desde 1948. Eso también lo menciona Daniel cuando menciona que Jerusalén y el tercer templo serán destruidos por el pueblo de un príncipe que ha de venir. Eso en la última semana de las 70 semanas de Daniel. La otra profecía es la de Jeremías 49, 23 al 27, profecía sobre Damasco. Acerca de Damasco se confundieron Hamat y Arfat, porque oyeron malas nuevas. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo, por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Recuerden lo que decía al principio, todos estos conflictos son la herencia de los dioses ancestrales, dioses de los ejércitos como Jehová, que ponían a pelear a todos sus pueblos porque
de estos conflictos hay una emanación de energías de sangre que siempre ha sido muy apetitoso para estas entidades. Por eso les conviene mantener a la humanidad en enfrentamientos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. Y la última está en Amos 1, del 3 al 5. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galat con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Entonces, estas 3 profecías de la Biblia, en Isaías, en Jeremías y en Amos, 3 libros que mencionan la historia de 3 profetas de la luz. Estas profecías se ajustan a esa línea profética que les mencioné ahorita. Isaías, Jeremías, profetas mayores, y Amos, uno de los profetas menores. Estos no trabajaban para Jehová. Dentro de estos documentos está el mensaje de la profecía. Muchos de ellos denunciaron, al contrario, denunciaron la adoración a Yahvé. Aquí están los 3 mensajes que están haciendo una clara referencia al final de Siria. Miren estas imágenes de los conflictos de estos años y se ven ciudades totalmente devastadas, muy parecido a lo de la Franja, ¿no? Con todo este armamento, destrucción que arrasa, ¿no?, todo a su paso. Hay algo muy llamativo también en la bandera de Siria, con los símbolos. Esta bandera, bueno, tiene estos colores característicos que se pueden ver dentro de logias, la logia de la escuadra y el compás, el rojo, el blanco, el negro del ajedrez, también el azul. No es que los colores sean malos, es que son utilizados por ellos para mostrar su simbología. El nombre de Siria viene precisamente de Sirio, de la estrella de Sirio, pero resulta que la estrella de Sirio no es una sola estrella. Sirio es un sistema binario de 2 estrellas, solamente que nosotros desde acá vemos una de ellas que es la más brillante. Entonces, el sistema de Sirio se conoce como Sirio A y Sirio B. Y bueno, dentro de la ciencia creo que tienen otros nombres, pero miren que la bandera de Siria tiene 2 estrellas, haciendo referencia al sistema binario del sistema solar de Sirio, ¿no? Ahí alrededor de esa estrella o de esas estrellas giran planetas. Aquí está Sirio A y Sirio B. Es una clara referencia a este sistema binario, este sistema estelar. ¿Y qué pasa con Sirio? Lo he dicho en varias ocasiones acá. Parte de las razas negativas, invasoras, de lo que esta cultura llamaron los dioses en la antigüedad, uno de los lugares de donde vienen es de Sirio, del sistema de Sirio, Sirio A y Sirio B. No vienen de las estrellas, vienen de los planetas, porque las estrellas, son creaciones naturales, y los planetas también. Solo que en los planetas que giran alrededor de esas estrellas se produjo parte de la rebelión o de la invasión de estas razas degradadas que luego llegaron al planeta Tierra, y es lo que en estos pueblos se le conocían como los Anunnaki, como Alá, como Jehová, como Marduk, como Moloch, bueno, y toda esa cantidad de seres humanoides degradados que contactaron por allá. Y veamos el efecto. El efecto es este que veamos ahorita: destrucción, conflicto y manipulación. Este es el efecto. Entonces, cuando la profecía habla del final de Siria, de la nación de Israel y bueno, de gran parte de Medio Oriente, no es porque el creador original quiera destruir esas ciudades porque sí, que esas ciudades se van a destruir por causa y efecto. ¿Cuál es la causa? Ser contactadas por aquellos antiguos dioses y sus poblaciones haber seguido su legado, el legado que estos dioses les enseñaron. Y miren el efecto de continuar el legado. Es este. Eso no es culpa del Dios verdadero de los universos. Eso es responsabilidad en gran parte porque estas razas, estas poblaciones, tomaron la influencia de seres extraterrenos con la religión y todo este cuento y han replicado eso hasta la actualidad. Uno de los efectos es la destrucción, porque cuando usted replica el conflicto bélico, la división, el odio, la venganza durante miles y miles de años, su desenlace no va a ser positivo. Entonces, causa y efecto. Estas ciudades, estos países han vivido dentro de esos antivalores que han promulgado la muerte y no la vida. ¿Cuál será el efecto? El efecto es destrucción, no es más. Y miren cómo se revientan con todas las bombas y todo lo que está sucediendo. Así que es una profecía que es cierta. Lo de Baba Vanga, pues dicen, ¿no?, que es uno de los escritos que ella hizo.
Y bueno, en ese caso se ajusta, ese mensaje se ajusta con lo que dicen otras profecías del mensaje de la luz. Así que este mensaje se ajusta a una realidad profética que sucederá en uno de los países de Oriente Medio, el país de Sirio o Siria con las 2 estrellas. Así que es muy interesante, esto es cumplimiento profético, eso que está sucediendo, eso es una realidad. Y lo que nos dice la profecía es que este país será completamente devastado. Y como vemos, va en camino a eso. Así que no es más, quiero escuchar sus opiniones de todo esto, es un tema muy interesante, es un cumplimiento profético que estamos viviendo, no de ahora solamente este año, esto viene desde que comenzó en tiempos modernos desde el 2011. Así que hay que prestarle mucha atención, estaré leyéndolos en los comentarios para ver su opinión de todo esto. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.